Dos continentes aislados. Dos continentes aislados. Separados por el océano, los habitantes de Europa y del continente que habría de llamarse América entraron por primera vez en contacto en 1492, cuando se dio inicio a una nueva etapa de la historia universal. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aunado al final de la centenaria lucha contra el Islam, que terminó con la conquista del Reino de Granada también en 1492, y la expulsión tanto de los judíos como de aquellos que no aceptaron la fe católica, propiciaron la unificación de los reinos españoles. Por otro lado, el territorio que hoy conocemos como México albergaba una gran variedad de grupos humanos. En la zona central y sur, bautizada a mediados del siglo XX como Mesoamérica, florecieron civilizaciones milenarias. En el norte habitaban grupos heterogéneos de agricultores y cazadores-recolectores, también socialmente complejos. Tal fue el contexto del encuentro de esos dos mundos. Dos continentes aislados. Dos continentes aislados. Separados por el océano, los habitantes de Europa y del continente que habría de llamarse América entraron por primera vez en contacto en 1492, cuando se dio inicio a una nueva etapa de la historia universal. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aunado al final de la centenaria lucha contra el Islam, que terminó con la conquista del Reino de Granada también en 1492, y la expulsión tanto de los judíos como de aquellos que no aceptaron la fe católica, propiciaron la unificación de los reinos españoles. Por otro lado, el territorio que hoy conocemos como México albergaba una gran variedad de grupos humanos. En la zona central y sur, bautizada a mediados del siglo XX como Mesoamérica, florecieron civilizaciones milenarias. En el norte habitaban grupos heterogéneos de agricultores y cazadores-recolectores, también socialmente complejos. Tal fue el contexto del encuentro de esos dos mundos. Dos continentes aislados. Dos continentes aislados. Separados por el océano, los habitantes de Europa y del continente que habría de llamarse América entraron por primera vez en contacto en 1492, cuando se dio inicio a una nueva etapa de la historia universal. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aunado al final de la centenaria lucha contra el Islam, que terminó con la conquista del Reino de Granada también en 1492, y la expulsión tanto de los judíos como de aquellos que no aceptaron la fe católica, propiciaron la unificación de los reinos españoles. Por otro lado, el territorio que hoy conocemos como México albergaba una gran variedad de grupos humanos. En la zona central y sur, bautizada a mediados del siglo XX como Mesoamérica, florecieron civilizaciones milenarias. En el norte habitaban grupos heterogéneos de agricultores y cazadores-recolectores, también socialmente complejos. Tal fue el contexto del encuentro de esos dos mundos. Dos continentes aislados. Dos continentes aislados. Separados por el océano, los habitantes de Europa y del continente que habría de llamarse América entraron por primera vez en contacto en 1492, cuando se dio inicio a una nueva etapa de la historia universal. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aunado al final de la centenaria lucha contra el Islam, que terminó con la conquista del Reino de Granada también en 1492, y la expulsión tanto de los judíos como de aquellos que no aceptaron la fe católica, propiciaron la unificación de los reinos españoles. Por otro lado, el territorio que hoy conocemos como México albergaba una gran variedad de grupos humanos. En la zona central y sur, bautizada a mediados del siglo XX como Mesoamérica, florecieron civilizaciones milenarias. En el norte habitaban grupos heterogéneos de agricultores y cazadores-recolectores, también socialmente complejos. Tal fue el contexto del encuentro de esos dos mundos.